Hola, mi nombre es Sebastián Gutiérrez y en este video les presentaré mi actividad TIC de química para este tercer bimestre. El tema que desarrollé era la transformación de la materia y leyes de los gases aplicadas en el agua y vapor de agua. Dicho trabajo estuvo comprendido gracias al método científico y les explicaré qué hice en cada uno de los fundamentos, de los parámetros del método científico. En primer lugar tenemos la pregunta de investigación, la cual era ¿cómo se aplican las leyes de los gases en el vapor de agua teniendo en cuenta la transformación de la materia en este mismo y en el agua? Ahora bien, como observación postulé que la materia existente frecuentemente cambia su composición y formación para ejecutar todos los procesos fundamentales que el planeta necesita para así asegurar su prolongación y correcto funcionamiento. La transformación de la materia depende de varios factores, como lo son el cambio de partículas en el ámbito de las fuerzas de atracción o repulsión, o también por cuestiones a cambiar. Es decir, que las partículas pueden pasar y desarrollarse en 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Debido a esto, la transformación de la materia es fundamental en todos los procesos y sustancias que tengan la capacidad de cambiar el estado de sus partículas para conllevar correctamente los procesos químicos del planeta. Un gran ejemplo de esto es el agua, siendo una de las sustancias más importantes en el planeta que puede variar en los tres primeros estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En otras palabras, el agua se presenta en estos estados de la materia. Una de las formas más comunes del agua eh, es cuando está en estado de vapor, mejor conocido como vapor de agua, el cual se ve definido por las leyes de los gases. Como hipótesis, se postuló que todo gas mantiene en constancia las leyes de los gases, es decir, que se ven regidos por ciertas variables las cuales definen sus características y definen su naturaleza. Dichas leyes son dichas variables son la temperatura, la presión y el volumen, y estas son las bases principales de la ley de Boyle, de la ley de Charles y de la ley de Gay-Lussac. De acuerdo a lo estudiado, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso el espacio específico que ocupa un gas. Por otro lado, la presión se genera por la cantidad y roces o este caso choques de las partículas del gas en un recipiente cualquiera. En otras palabras, si hay más choques de partículas del gas en el recipiente, quiere decir que la presión del gas será mayor respectivamente y viceversa. Y por último se encuentra la temperatura, en la cual se tienen en cuenta que cuando ésta aumenta, las partículas del gas se movilizan con mayor velocidad y viceversa nuevamente. Además, la transformación de la materia es algo crucial en esto. Todo esto va relacionado con la transformación de la materia, es decir, las transformaciones de los sólidos con los líquidos y con los gaseosos, líquidos con sólidos y gaseosos con sólidos y líquidos. ¿Y qué mejor sustancia que el agua para expresar estas transformaciones? El agua es la sustancia capaz de experimentar los 3 estados de la materia, excluyendo el plasma claramente, sin necesidad de ser alterada para que ésta realice estos cambios. Y bueno, el vapor de agua, al ser una forma de agua pero en gas, cumple las leyes de los gases si se modifica o si se cambia de acuerdo al ambiente. Para la experimentación se tomó en cuenta el documento y artículo informativo estructurado por Ed Dlugonchenko, Sander Houweling, Ruth Dirksen y Mark Schroeder. Y por último también tenemos a Dale Hurst, Pierce Foster y la secretaria de la OMM. Dicho artículo se centraliza en el vapor de agua, su origen y fundamentación en el ciclo de agua, su composición a diferentes temperaturas y su mención y estructuración como un nuevo gas que propicia al negativo efecto invernadero según estos investigadores e instituciones. Como tal, se hizo uso de este documento informativo para entender en su totalidad el vapor de agua, así como su composición y cambios para posteriormente aplicarlos, si se puede, las leyes de los gases, los cuales en cierto modo rigen al vapor de agua, ya que éste constituye cambios eh, en los que se reformulan ya sea la presión, temperatura o volumen. Y claramente los compuestos
que se mostrarán en las gráficas influyen también en este proceso. Gracias a este documento se comprende también la transformación de la materia del vapor de agua y su transformación y posición en el ciclo de agua. Además, con estos con estos estudios se obtuvieron dos gráficas, una acerca de las sustancias necesarias para la composición del vapor de agua y otra del aumento y disminución del vapor de agua en la atmósfera con el paso de los años. Muy bien. En cuanto al desarrollo, en primer lugar debemos comprender lo siguiente. En la naturaleza las sustancias se encuentran presentes en tres estados, originalmente cuatro, pero lo común es en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El agua en el estado líquido respectivamente la podemos encontrar en los mares, océanos o ríos. En estado sólido normalmente la encontramos en el hielo y por último en estado gaseoso la encontramos en las nubes. Ahora bien, según las condiciones en las que esté sometida una sustancia, esta puede cambiar de un estado a otro por obvias razones. Un ejemplo claro se puede dar gracias al calor aplicado en un cubo de hielo. En otras palabras, un cubo de hielo por el efecto del calor se puede convertir en agua líquida. Luego el agua líquida puede evaporarse pasando al estado gaseoso cuando una sustancia, pasando al estado gaseoso. Cuando una sustancia cambia de un estado a otro, se dice que hubo un cambio de estado. La sustancia no cambia de identidad, o sea, sigue siendo la misma sustancia, pero se presenta en otro estado físico y diferente. En el ciclo del agua, el vapor del agua se comprende en la evaporación. El vapor de agua es el gas que se forma cuando el agua pasa de un estado fluido a un estado vaporoso. A nivel subatómico, este es el punto en el que las partículas H2O descubren cómo romperse ser liberadas de las uniones o acoplamientos, por ejemplo, uniones de hidrógeno, que las mantienen unidas. En el agua fluida las partículas de H2O se unen y aíslan completamente, y continuamente. No obstante, al calentar las partículas de agua, los enlaces que interactúan con los átomos comienzan a romperse más rápido de lo que se les puede dar forma. Al final, cuando se proporciona suficiente calor, algunos átomos se liberan. Estos átomos libres estructuran el gas simple que conocemos como vapor o explícitamente vapor seco. Muchos creerían que al referirse al vapor de agua solo se centran en uno, pero en realidad existen dos tipos de vapor de agua que dependen de los grados de cada una de las sustancias en la composición de vapor de agua, dándole una validez mayor a la gráfica número 1, puesto ya que la variación y concentración en estas sustancias pueden definirse si se trata de vapor seco o vapor húmedo, siendo estos los dos tipos de vapor de agua. Con esto claro, el vapor seco ocurre cuando todas las partículas o moléculas permanecen únicamente en estado gaseoso, mientras que el vapor húmedo ocurre cuando una parte de las partículas de agua han cedido energía, es decir, calor latente, y el condensado, respectivamente, genera pequeñas gotas de agua. Por otra parte, se tiene en cuenta que algunos gases atmosféricos, por ejemplo, el humo de agua, en este caso, el vapor de agua y el CO2 ingieren y vuelven a irradiar energía infrarroja desde el aire a la superficie del mundo como tal. No obstante, los ciertos investigadores que se tuvieron en cuenta en esta investigación consideran que el vapor de agua es uno de los principales generadores del efecto invernadero, es decir, que generan calentamiento global. Pero antes debemos comprender, más que todo, que el vapor de agua y las nubes se producen como entradas rápidas, lo que implica que el vapor de agua reaccione rápidamente a los cambios de temperatura a través de la evaporación, condensación y precipitación. Pues por esta razón el vapor de agua con el tiempo ha aumentado y disminuido en la atmósfera, siendo un aumento
algo negativo ya que propicia al calentamiento global como les acabo de mencionar. Con todo esto claro, y para entender de mejor forma la composición del vapor de agua, hay ciertas leyes de los gases que rigen al vapor de agua, siendo en su mayoría dos, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, comúnmente llamada la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac. Son una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de una cantidad específica de gas ideal, manteniendo un factor de presión constante a través de una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Charles dice que con un factor de presión constante, a medida que la temperatura se expande, el volumen del gas aumenta y a medida que la temperatura disminuye, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que temperatura significa el desarrollo de las partículas. En esta línea, teniendo en cuenta lo mencionado, lo más destacado es el desarrollo de las partículas, temperatura. Siendo esto lo más destacable, el volumen del gas. La ley fue distribuida por primera vez por Louis Joseph Gay-Lussac en 1802. Sin embargo, hacía referencia como tal a la obra inédita de Jacques Charles en 1787, lo que provocó que la ley se adscribiera normalmente a Charles. Es muy posible que la ley de Charles sea probablemente sea la principal ley sobre la conducta de los gases y aplicada de la mejor forma para el vapor de agua. Pero como se mencionó desde un principio, la ley de Gay-Lussac, a pesar de tener similitud, es la que mejor representa el vapor de agua. Esta ley expresa que con un volumen estable, la presentación es, la presión es correspondiente, corresponde directamente con la temperatura, lo que implica que cuanto menor es el factor de presión ambiental, menor es la temperatura. Esto provoca que cuando el vapor de agua se enfríe, se consolide y vuelva a un estado fluido, enmarcando nieblas. Para concluir, se puede mencionar que, en primer lugar, el ciclo del agua o el ciclo hidrológico es vital para entornos regulares y pautas ambientales. El agua está en constante desarrollo a través del cambio que impacta en sus tres estados distintos, sólido, líquido y gaseoso, y se descubre tanto en la superficie del mundo como debajo de ella. Procesos como el ciclo del agua comprenden un entendimiento y aplicación total de la transformación de la materia, ya que los cambios de estado de las sustancias en gran parte promueven que los procesos ambientales se ejecuten de forma correcta. Es decir, que el ciclo del agua es fundamental para comprender el desarrollo, comprender el cambio de materia y cómo funciona. Y uno de los resultados de este cambio de transformación es el vapor de agua. No obstante, el vapor de agua implica que para una situación en la que se considera una agrupación doble de CO2 en relación con las condiciones premecánicas, el vapor de agua y las nubes provocarían una expansión mundial de la energía nuclear que se asociaría con múltiples veces el valor producido a través de los gases de dióxido de carbono, impacto que, más que todo, el impacto del efecto invernadero a largo plazo. Por lo tanto, si la capacidad de retener el calor se emana de la superficie del mundo, se toma como una especie de perspectiva. Los vapores y las nieblas del agua son los principales partidarios del calentamiento. La medida del humo, la medida del vapor de agua en el aire tiene una reacción inmediata a medida que el CO2 y otras sustancias duraderas que dañan la capa de ozono, expandiéndose cuando lo hacen. Bueno, esta ha sido mi actividad TIC de química para el tercer bimestre. Muchísimas gracias.